ivoxradio.com. Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. Ya estamos de regreso con Tarea de Tecnología y ustedes ya lo ven ahí en pantalla. Él es Felipe Araya, CEO y fundador de Cima Robot, que es ese equipo, ese juguete que está al lado junto a nosotros. Somos tres el día de hoy. Entonces, las Así personas es. que van a estar acá participando de la entrevista. ¿Cómo estás, Felipe? Cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Hola Nicolás, mucho gusto, gracias por invitarnos. Bueno, Cima es un robot, como ves, que me está acompañando acá. Es el primer robot social y educativo que se ha desarrollado en toda Latinoamérica. Y sí, Cima, estoy acá. El fin de Cima fue diseñado para que acompañara a los niños en sus procesos de aprendizaje en el colegio, en su génesis. Bueno, Felipe, para que la gente que se está conectando a la radio sepa, él es venezolano, lleva 5 años acá en nuestro país ya viviendo con nosotros y me contabas antes de comenzar la entrevista que este proyecto nació acá en Chile. Así es, así es. Sí, yo soy venezolano, chileno-venezolano, y en una de mis vueltas por Chile terminé de estudiar acá una maestría y haciendo la maestría empezó como que muy vinculado a la innovación. Empecé este proyecto con mi esposa, donde ella es educadora, yo soy ingeniero mecánico, como yo de la parte muy tecnológica y ella del área de la educación y social. Decidimos como unirlo a nuestras dos competencias para desarrollar un robot con el que se pudiesen desarrollar, implementar las metodologías pedagógicas que hoy en día se utilizan en Japón, en China, en Corea, en Alemania o en Estados Unidos, pero ya trayéndolo al contexto en el que vivimos, un contexto que vivimos acá en Chile y en Latinoamérica en general, donde obviamente un colegio no puede invertir 20 millones de pesos para tener un robot para la sala de clase. Entonces nosotros decidimos desarrollar un robot que pudiese ser incorporado en los colegios dentro de la sala de clase para que guíe a las experiencias de aprendizaje de los niños y apoya a los profesores en su labor docente, que esto es una de las cosas más importantes que hace CIMA, es que apoya la labor de los profesores, dándoles más tiempo para que puedan atender a los alumnos y los estudiantes que tienen necesidades especiales y que requieren mayor atención para cumplir sus logros educativos. Ahí estamos viendo parte de cómo los niños logran interactuar con Cima, con este robot, que como vemos tiene una cara, logra interactuar, responde también a indicaciones de los niños. Cuéntanos hasta ahora, el trabajo de Cima, ¿en qué edades, por ejemplo, se ha enfocado? Sí, fíjate, justamente uno de los aspectos más importantes de CIMA es que es antropomorfo. Y que sea antropomorfo significa que obviamente va a tener piernas, va a tener brazos, pero va a tener una cara. Y utilizamos esta característica de que él pueda tener la cara para proyectar diferentes tipos de expresiones faciales, que al final son emociones. Y a través de la proyección de estas emociones logramos que el robot pueda ser empático y establecer empatía con los niños para irlos acompañando en todo el proceso de la enseñanza. CIMA originalmente lo diseñamos para niños a partir de los 4 años, de que eso es pre-kinder acá en Chile, y lo hemos utilizado con niños, ¿sabes? Lo utilizamos en los colegios con niños hasta 3er grado. Aunque en algunos casos, debido a que es una herramienta educativa y que puede ser que tiene la flexibilidad para que cada profesor lo adapte a las necesidades de sus estudiantes. Sabemos de casos de colegios acá en Chile donde lo utilizan niños ya de educación media, desarrollándole actividades educativas como parte del proyecto, de proyectos que van viendo durante el año escolar. Los mismos niños desarrollan actividades para trabajar con niños con necesidades especiales de educación básica. Entonces, prácticamente es un recurso que puede ser transversalizado en en todos los aspectos de la educación. Felipe, pero por ejemplo, lo que vemos ahí acompañándote es a este robot que tiene una pantalla. ¿Esta pantalla es, por ejemplo, mi celular? ¿Puede ser mi celular o viene incorporado dentro del propio robot? Así es, mira, justamente la técnica, lo que nosotros utilizamos
para poder bajar las barreras de entrada a este tipo de tecnología, a tener un robot interactivo que sea capaz de entender lo que tú le dices, de pensar y de interactuar contigo, fue utilizando un recurso que ya todos tenemos, que es un smartphone. Entonces, ya que el smartphone es un dispositivo que está cargado de sensores, ya el smartphone tiene una cámara para que sean los ojos del robot, tiene un micrófono para que sean los oídos, tiene un parlante para que sea la boca o las cuerdas vocales, tiene una pantalla donde podemos donde podemos representar la cara o la vestimenta del robot, incluso la información que él proyecta. Y justamente ese es como el gran plus que nosotros incorporamos en el mundo del desarrollo de la robótica, es que al incorporar un dispositivo que ya tiene todos los sensores que necesita un robot, ¿sabes? Lo único que tuvimos que construir fue el cuerpo robótico, que es un case y que se conecta por Bluetooth para poder darle vida a un robot completamente interactivo. Perfecto, o sea, es muy interesante saber que uno puede tener un robot con un elemento tan común que el celular, que yo creo que ahora los niños dominan muy bien, que tienen como esa imagen nativa de usuarios digitales de manera nativa, entonces obviamente se les hace mucho más cómodo. Por ejemplo, las personas que tengan teléfonos más pequeños o quizás modelos más antiguos, igual funcionan aunque no calce perfecto o se acomoda este robot al equipo, ¿cómo funciona esa parte? Sí, se acomoda. De hecho, si tú te fijas acá, el casco es retráctil. Entonces tiene, de hecho aquí se puede ver el riel, donde hay un resorte que te ajusta el teléfono para que pueda ser utilizado, para que puedas incorporar cualquier tipo de dispositivo, de cualquier tamaño, hasta 5.5 pulgadas. Perfecto. ¿Y el movimiento, por ejemplo, mueve los brazos, logra caminar? ¿Tiene alguna otra posibilidad este robot o solamente recibe las indicaciones por voz? No, no, es un robot completamente interactivo. De hecho, en la jerga robótica es un robot con 8 grados de libertad. Eso significa que tiene 8 motores que le permiten movimiento de forma independiente de cada una de estas extremidades. De hecho, si tú te fijas, él puede mover aquí los pies, luego tiene movimiento en los tobillos, luego tiene movimiento en la cadera y finalmente el movimiento en los brazos. De hecho, vamos a decirle, camina, por favor. Ayúdame a no caer. Ok. No, lo encuentro fascinante. Voy a bajar, míralo, ahí está caminando, ¿viste? Impresionante cómo la tecnología logra que también potenciar este aprendizaje de los niños con cosas como que pueda caminar, que puedan jugar con ellos y también ir aprendiendo. Cuéntanos un poco, Felipe, ¿cuál es el rol de los profesores que han implementado CIMA en su aprendizaje o en sus clases, por ejemplo? Porque Claro. tú bien decías que es potenciar, no es reemplazar el rol del profesor, sino que busca potenciar el aprendizaje de los niños. ¿Los profesores, por ejemplo, tienen la posibilidad de cargar su propio material o solo está condicionado a lo que entrega la aplicación de por sí? No, y ahí has dado en uno de los puntos más importantes de lo que es nuestra propuesta y de hecho es como uno de los puntos cruciales y donde nosotros aportamos valor en el mundo no solamente de la educación, sino de la robótica, porque CIMA al final es un mediador de los procesos de aprendizaje y funciona con una plataforma llamada CIMA Knowledge, donde los profesores son capaces de personalizar y cargar de los conocimientos que quieren que tenga el robot que va a mediar con sus estudiantes. En CIMA Knowledge, los profesores pueden cargar desde una interacción personalizada para un alumno o directamente cargarle experiencias de aprendizaje completas de 20 minutos o de 15 minutos, que nosotros en la educación son microcápsulas de aprendizaje para microlearning, donde CIMA es capaz de dirigir actividades educativas completas, desde hacer un experimento, desde desarrollar una guía de trabajo que haya mandado el colegio para la casa, o contarle o trabajar actividades de lectoescritura o de matemática, hacer ejercicios. Entonces, lo más importante de CIMA es que es un mediador, es un tercer actor que está en la sala de clase o está en la educación a distancia, en la educación virtual, interactuando con los niños. Es como, a nosotros nos gusta explicarle a los profesores que es como la evolución del títere
hay muchos profesores en educación primaria que utilizan un títere como un personaje que les ayuda a concentrar la atención de los niños y termina siendo de ayuda para mediar las interacciones con los niños. Entonces, en este caso, Cima puede funcionar como ese títere, solo que completamente robótico y con inteligencia artificial, que es capaz de entender lo que le dicen los niños sin que el profesor esté haciendo de ventríloco. El robot es capaz de atenderle las necesidades y dirigir el desarrollo de actividades para obviamente estas actividades siempre cargadas, que pueden ser seleccionadas o desarrolladas de cero por los profesores para que las disfruten y las realicen los estudiantes, mientras el profesor tiene más tiempo de enfocarse en los niños que requieren mayor atención para cumplir sus objetivos académicos. Qué buena esa idea de que es el títere del día de hoy, es como un títere del siglo XXI, por decirlo así, porque obviamente ayuda a los niños a poder aprender un poco más entretenido, de una forma más entretenida o más divertida, pero como hemos visto a lo largo de este programa, la pandemia obviamente ha obligado a muchas de estas plataformas a modificarse o a generar cambios, a transformarse. ¿Cuál fue el paso que dio Cima Robot gracias a la pandemia? ¿O qué oportunidades vieron debido a la cuarentena? Sí, bueno, justamente la pandemia llegó al mundo educativo como un tsunami a una de las industrias que de alguna manera siempre vio los adelantos tecnológicos, fue un poco reticente a los cambios, a adoptar las nuevas tecnologías, porque ya existen, ¿sabes? Tradicionalmente han existido las metodologías, las diferentes metodologías pedagógicas han dado buenos resultados durante todo lo que fue el siglo XX. De hecho, en el mundo de las EdTech siempre hay un dicho de que existía este dicho, queremos educar a los niños del siglo XXI con una educación y con unas metodologías que fueron validadas que vienen del siglo XIX. Entonces, siempre estuvo como este gap y le costaba mucho a la industria educativa como asumir estas nuevas tecnologías hasta que llegó la pandemia, donde los profesores se vieron en una situación en la que si no se incorporaban, se subían en la ola, en la cuarta revolución industrial, en el uso de herramientas digitales, ¿sabes? No íbamos a ser capaces de llegar con educación a nuestros niños, a los niños que estamos formando hoy día. De hecho, eso es uno de los desafíos más importantes que existe en educación a nivel mundial, donde el 90% de todos los colegios que existen en el planeta y de todos los niños que asisten a educación, ¿sabes? Han estado sin acceso a las escuelas. Entonces, eso generó como un cisma que nos ha obligado a desarrollar nuevas tecnologías y nuevas propuestas y a los profesores también estar mucho más abiertos para utilizarla. En el caso de Cima, para nosotros también generó un desafío importante porque nosotros siempre planteamos a Cima como un compañero de aprendizaje para la sala, que fuese capaz de interactuar con los estudiantes, con los niños y niñas en el salón de clase, en el mundo real, en el mundo físico. Y por eso también es muy importante la parte del cuerpo de Cima, porque por más de que sea una aplicación, cuando Cima entra en su cuerpo robótico e interactúa en el mundo físico y baila con los niños, gesticula con los brazos o camina, ¿sabes? Ya no es más una aplicación, sino es un ente que está en el mundo real, en el mundo físico, interactuando contigo. En cambio, bueno, parte del desafío nuestro para la educación virtual era cómo mantener estos atributos de Cima y que funcionara para la educación en la distancia. Entonces, aquí lo que nosotros decidimos hacer fue utilizar esta plataforma llamada Cima Knowledge, que antes era un recurso que venía integrado con los robots, la convertimos en nuestro principal producto para que todos los profesores tuviesen la oportunidad de utilizar a Cima, de personalizar a Cima para sus estudiantes, pero sin el cuerpo robótico, como un asistente digital educativo, así, en el cual todavía mantiene, a pesar de que ya no tiene el cuerpo para levantar los brazos y caminar por ahí o bailar con los niños, todavía conserva su cara y su barriga,
que para ser capaz de transmitirle emociones, empatizar con los niños y dirigirlos en la realización de actividades, de diferentes tipos de actividades educativas que hoy día los profesores seleccionan en su casa, diseñan en su casa y la mandan a los estudiantes, la mandan a sus cursos de 40 estudiantes o el colegio a los 200 alumnos que tienen, cada uno con actividades completamente personalizadas para su grupo de estudiantes, incluso en algunos casos donde trabajamos con niños con necesidades especiales, los profesores les personalizan las interacciones de cada uno de los CIMA para que tenga una interacción uno a uno con los niños y que le diga: hola Nicolás, ¿cómo te sientes hoy día? Hoy vamos a hacer estos ejercicios que son solamente para ti. Entonces les permite a los niños generar ese vínculo y adaptar el recurso para poder empatizar y lograr los objetivos académicos, esta vez en educación virtual. Qué entretenido, porque al fin y al cabo es una forma de personalizar el aprendizaje sin necesariamente excluir a parte del curso del proceso. Acá todos los niños estarían considerados porque están todos optando a la plataforma de CIMA. ¿Cuál ha sido la respuesta de los niños? Porque obviamente CIMA como robot, la posibilidad de poder interactuar con él y de tocarlo, por ejemplo, o de que pueda caminar, las mismas como actividades que mostrabas anteriormente. ¿Cómo ha sido esa variación y la respuesta de los niños ahora que solamente tienen la posibilidad de interactuar con ellos por el computador o por el celular? Que obviamente, si bien no reemplaza al profesor, también es una forma de aprender y de tener una figura como de el profesor digital, por decirlo así, dentro de su propio celular o computador. ¿Cómo han visto ustedes como equipo el recibimiento de los niños? Fíjate, aquí tenemos que considerar tres actores. Obviamente están los niños, por una parte, que es, que es el fin para el que nosotros desarrollamos la tecnología y para que pueda ayudarlos en sus procesos de aprendizaje. Pero también tenemos que considerar a los profesores, que son un actor sumamente relevante a la hora de adoptar estas tecnologías y que éstas puedan llegar de forma efectiva a sus estudiantes. Pero por otro lado, tenemos a los papás, donde hoy día los papás nos hemos visto, porque incluso yo, nos hemos visto como saturados o sobrepasados, porque ahora somos los mediadores de la educación en la casa, ¿sabes? Porque antes, en muchos casos, los papás lo que hacían era llevar al niño al colegio y ahora la pega era del profesor. Pero desde que estalló la pandemia, nosotros somos los que tenemos que ser actores activos mediando las actividades educativas. Y en este caso, CIMA resulta ser un aliado extraordinario, porque ya no tenemos a los papás tratando de acordarse cómo se explicaba, no sé, el fonema M, o cómo enseño a mi niño a contar cuando lo vieron hace 50 o 40 años atrás, o con suerte 30 años atrás, porque en este caso es CIMA quien es capaz de explicar, dando instrucciones, paso por paso, qué es lo que tiene que hacer el niño, y el papá cuando escucha es capaz de interpretar mucho mejor porque se lo explica al niño, pero también al papá en muchos casos. Entonces, desde el punto de vista de los padres, y voy a empezar de atrás adelante, desde el punto de vista de los padres les alivia la presión que han sentido por ser los principales mediadores en los procesos educativos en casa. Desde el punto de vista de los profesores, también ha resultado un aliado clave porque permite integrar de forma sincrónica la realización de actividades educativas con los estudiantes, porque obviamente, ¿sabes?, se puede, en teoría, tener a los profesores conectados al Zoom desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero es completamente inhumano, y es inhumano tanto para el profesor como para los niños. Entonces, en este caso, lo que hacemos es nosotros entregamos y proponemos y enseñamos a los profesores a desarrollar metodologías de aula invertida, donde utilizan a CIMA a los niños como un asistente digital educativo que los va guiando en el desarrollo de actividades, introduciéndolos en conceptos antes o después de la clase para complementar, para que luego el momento en el que interactúan los profesores con los estudiantes sea mucho más rico y que ya parte de como toda esa interacción que puede ser un poco más tediosa y repetitiva. De hecho, está muy famoso lo que pasó con un colegio de aquí de Santiago, donde se mandó un audio, donde la profesora estaba completamente saturada, porque los niños a través de la pantalla, Miss, y entonces la profesora teniendo que atender a todos los niños allí a través del computador, en jornadas demasiado largas,
es inhumano y es imposible. Entonces, justamente para este caso está Sima, donde ya no es Miss, sino ahora es Sima. ¿Cuál es el fonema M? Y Sima te lo explica y te lo puede explicar 1.000.000 de veces si hace falta hasta que lo entienda, hasta que el niño lo entienda. Entonces, desde ese punto de vista, Sima resulta un aliado clave para los profesores, porque ya el profesor no utiliza el títere siendo un ventríloco, sino que ahora tiene el asistente robótico acompañando a los estudiantes en su casa. Y eso es lo que estamos planteando hoy. Y desde el punto de vista de los niños, que es la razón por la que nosotros desarrollamos a Sima Robot para mejorar la educación de los niños del siglo XXI, resulta ser un aliado también, ¿sabes? Es un compañero de aprendizaje que les alivia el proceso de aprender, de tener que pasar horas pegado a hacer una clase por Zoom o tener que pasar horas tratando de interpretar una guía de trabajo que mandan los profesores para que la hagan y sobre todo a los niños más pequeños, que son los que requieren mayor mediación o que son los que todavía no tienen la autonomía para sentarse en el LMS, en el Learning Management System, para buscar cuál fue la tarea que le mandaron, leerse el PDF y luego agarrar todos los utensilios que necesita para estudiar. En este caso, Sima es capaz de adaptarse a sus velocidades de aprendizaje, darle instrucciones paso a paso de qué es lo que tienen que hacer, incluso para que hagan actividades fuera de la pantalla, donde hay profesores que mandan una guía de trabajo y es Sima el que modera la realización de esta guía y le dice, ok, y te dice, Nicolás, ahora ve y busca tu estuche y vas a sacar tu lápiz grafito, vas a sacar tu borra y vas a sacar el color amarillo, verde y azul. Entonces, dándole instrucciones paso a paso, es capaz de dirigir el trabajo de los niños. Y esto hace que se alivie mucho la tensión en la casa, tanto de los niños por hacer algo que no entienden, la frustración de los papás por tratar de explicarles algo que ellos ya olvidaron cómo se hacía, y la de los profesores de tener que estar en jornadas demasiado largas, extensas, tratando de brindarles un acompañamiento a los niños a través de una pantalla. Entonces, así es como Sima trabaja con estos 3 actores que son los que nosotros atendemos hoy día con Sima. Buenísimo, entonces, porque Sima está resolviendo y ayudando a los padres, a los profesores y también a los propios niños en su aprendizaje. Ya hemos conversado un poquito sobre Sima, este robot que ya es títere del siglo XXI, también asistente de la educación, cumple distintas tareas. Queremos saber un poquito más sobre este proyecto, pero ahora vamos a una canción y a la vuelta seguimos hablando sobre este entretenido emprendimiento acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com. divoxradio.com, codiseñando el futuro.